Muchas gracias. Gracias por la invitación al comité organizador. Y vamos a hacer una plática con nuestra audiencia respecto a la importancia que tiene algunas condiciones que mucha gente padece en el mundo y particularmente aquí en México, para las personas que cuidan a gente adulta, en donde hay una mayor incidencia de complicaciones, y una de ellas está relacionada con la diabetes. Entonces, vamos a revisar parte de lo que ya han dicho los profesores anteriores. Por ejemplo, sabemos que la probabilidad de complicaciones que existen en las personas con alguna condición como la obesidad y la diabetes es 3 veces más, ¿no?, que una persona que no padece esta condición. Y si además esta comorbilidad, o sea, es obeso y es diabético, pues se multiplica por 4, pasa a 4.5 veces la posibilidad de una complicación de llegar a infectarse. Entonces, no es lo mismo una persona sana que se infecta a una persona que tiene una condición como esta. Hay otro elemento que está directamente relacionado con el tema de este congreso, y es la edad. De acuerdo a los grupos etarios, cuando se comparan contra un grupo de personas que van entre los 16 y 29 años, la cantidad de hospitalizaciones y de muertes que hay se multiplican o son menores de acuerdo al grupo etario. Esto también se estuvo mencionando. Por ejemplo, el grupo que va más o menos entre los 5 a los 17 años tiene 9 veces menos posibilidades de hospitalización y 16 veces menos posibilidades de muerte que este grupo de referencia, que es el de 16 a 29 años. Y como ya se mencionó el doctor Vázquez, las personas muy mayores, que es el tema, digamos, principal de nuestra audiencia, tienen hasta 13 veces más complicaciones de hospitalización y muchas más también de muerte. Entonces, si se comienzan a sumar las comorbilidades con la edad adulta, entonces vamos incrementando terriblemente las posibilidades de hospitalización, complicaciones y de muerte. Entonces, los factores que podemos nosotros controlar, vamos a atenderlos. Aquí en México ya sabemos que lamentablemente tenemos estadísticas que son de miedo, ¿no? Es decir, una muy alta tasa de obesidad y una muy alta tasa de diabetes. Y de paso, tenemos personas que conocen su condición de diabético, están siendo medicados, pero no todos están bien controlados. Y no es lo mismo una persona bien controlada que una persona que no tiene un buen control, ya sea de cualquier patología, en este caso de diabetes o de hipertensión, que suelen muchas veces ir de la mano. Entonces, si uno ya conoce su condición, tiene que ajustarse al tratamiento para que su glicemia esté en niveles normales y no hayan complicaciones que se van a dar por el descontrol de su condición de diabético. Los porcentajes pues son muy elevados y ya la obesidad, que es incluso, cuando mostraba el doctor Vázquez las estadísticas, se veía que en la gente joven la mortalidad que había estaba muy por encima de lo que había, por ejemplo, en España, ¿no? Era 4 veces más, de acuerdo a lo que vi, en las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en México tenemos mucho más niños y jóvenes obesos, ¿no?, que los que hay en España. Además, allá tienen otra dieta que a veces tiene un efecto protector, la dieta mediterránea. Entonces, estos elementos hay que tenerlos en cuenta para que se tomen las medidas preventivas, y a la hora de que venga una persona con alguna signos de infección o corroboración de infección por COVID, atenderlos más emergentemente.
Hay que tener en cuenta también el hecho de que la diabetes es una de las patologías, si no la más, prooxidativa que existe. De manera que en la medida que nosotros podamos controlar bien nuestra glicemia, entonces, la glicemia de nuestros pacientes, entonces vamos a tener una persona sin procesos oxidativos acelerados. Pero recuerden que las personas que son insulinodependientes o que tienen alguna medicación, los controles o toda la cronología del efecto del medicamento o de la hormona no es pareja durante todo el día, de manera que hay algunas variaciones, picos y valles que hay que tener en cuenta para que no se agudicen y nos esforcemos en que tengamos un buen control de esto para que no haya mayores daños. Aquí en México, hace 4 años recibió el premio la doctora Olivares Corici, justamente hablando de que la insulina del paciente obeso y diabético está oxidada, la insulina. Entonces es una insulina disfuncional, y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de incorporar a las terapias convencionales productos que también puedan ayudar a que no se oxide la insulina. ¿Qué pasa con la respuesta inmune de los pacientes diabéticos? Está disminuida. Acaba de salir algunos reportes importantes en donde se ven pacientes hipertensos y pacientes diabéticos, en donde el nivel de defensas que quedan después de haber sido infectados, pues es mucho menor que los pacientes infectados que no tienen esta condición de ser diabético o hipertenso. Es decir, hay una menor carga de defensas posteriores a la infección en los pacientes diabéticos y los pacientes hipertensos. Hay que tenerlo en cuenta entonces, esta es una condición muy desfavorable para estos cuadros. ¿Qué se ha visto? También se ha visto en los estudios que hay una afección al cerebro en muchos de los pacientes después de la infección. Es decir, pasan varias semanas y las personas siguen teniendo algunos elementos que están relacionadas con alteraciones en el cerebro que pueden ir de una encefalopatía o a simple pérdida de memoria. Entonces, el asunto está correlacionado con lo que estaba mencionando anteriormente. Una de las puertas de entrada es la nariz, la boca, el nervio olfatorio pues está directamente conectado al cerebro y se sabe que hay una correlación importante a tener en cuenta para estas condiciones. No olvidemos que hay muchos investigadores que llaman a la diabetes, al Alzheimer, la diabetes tipo 3. ¿Por qué? Porque las condiciones que ocurren en el cerebro en un paciente con Alzheimer son exactamente iguales, son muy parecidas a lo que ocurre en todo el organismo de un paciente con diabetes. Así es que es uno de los mecanismos que se usan a través del PET de diagnóstico pues, de Alzheimer. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Importante. Recordemos que son órganos y algunas sustancias que hay que, una membrana, lo que sale de la célula o de un organelo. Esto hace que la capacidad de esa célula, si es una neurona, si estamos mejorando nuestra capacidad, el interior y el exterior de la célula o de un organelo, sino que también están afectados los receptores que están alojados en la membrana plasmática de las células, y esto hace que los medicamentos no tengan el efecto porque no consiguen el receptor o no consiguen la mejor salud. Las gotas es una nanogota, entonces el alcance va a ser mucho mayor, o sea, menor a 100 nanómetros. Es importante a no tener, digamos, olvidado por el hecho de que está presente en un sistema de infección. Hay cantidad de radicales libres, que son átomos que pierden un electrón, que lo que hace eso, bueno, el átomo le roba el electrón a otro, oxidándolo. Eso es la oxidación. ¿Qué es lo que hacen los antioxidantes? Son donadores de electrones, entregan el electrón y neutralizan al radical libre.
Así de simple es. Mientras más electrones pueda donar un antioxidante, pues más potente es, y esto es importante. Pero mencionaba la doctora mexicana que vitamina C, vitamina E, pues, o vitamina A, todos son importantes, pero hay unas que son hidrosolubles, otras son liposolubles, y van a trabajar en territorios orgánicos distintos, igual dentro de las estructuras de la célula. Y ahí es donde también la nanotecnología tiene mucho que hacer. En la medida que haya daño en los organismos y sobre todo a nivel celular, puede haber, dependiendo de la cantidad de daño que estén las estructuras celulares, puede haber una capacidad de recuperación a un ataque de oxidación o un ataque muy grande de radicales libres. Hay un punto de no retorno, entonces estamos hablando de daños permanentes y tenemos que defenderlo, y ahí es donde los antioxidantes tienen un gran papel. La edad, y lamentablemente a partir de los 25 años comienza un pequeño deterioro en la capacidad de producir nuestros antioxidantes endógenos, los propios, los que nos defienden a nosotros de la oxidación, que es natural. Todo el sistema inmunitario nuestro producen, tengan una deficiencia en la cantidad y en el tiempo de respuesta. Pero de los elementos que están presentes, repito, la oxidación generativas, que ustedes conocen, principalmente Alzheimer y Parkinson, de las presentaciones anteriormente, que en Israel la doctora Gavison, quien se formó con el premio Nobel, el doctor Prusiner, el potencial antioxidativo, potente antioxidante, tenía un inconveniente que no podía en la medicina. ¿Con qué propósito? Con el propósito de transportar una gota de agua, una nanogota, ahí tiene 1.3 millones de nanogotas caben en una gota de agua. Estamos hablando entonces de dimensiones muy pequeñas. Esto hace que el omega 5 llegue en cantidades suficientes al cerebro para que pueda protegerlo, y no solamente el cerebro, sino que todos los organismos, porque esto se distribuye gracias a esa nanotecnología en todos los organismos. Aquí en México se hizo en la UNAM un estudio usando rotenona, induciendo un Parkinson en cerebro, donde se ve que las neuronas dopaminérgicas se eliminan, y se ve que en presencia de omega 5, que es posible que llegue al cerebro gracias a la nanotecnología, repito, están protegidas, es decir, en unas condiciones en donde se induce con rotenona la muerte de las neuronas dopaminérgicas, pero en presencia de omega 5 pues están defendidas prácticamente todas las células dopaminérgicas, permanecen vivas, incluso en aquellos que matan primero las neuronas, hay una cierta recuperación cuando se suministra el omega 5. Esto es bien importante para que se evidencie el efecto neuroprotector que está presente en el COVID, está presente en las personas con diabetes y está presente en las personas de mayor edad. Otro elemento supremamente importante que se estudió allá mismo en Israel, en este centro médico, es el hecho de que la capacidad que tiene en unas neuronas que están infectadas por priones, en presencia de omega 5, la respiración celular, es decir, la cadena de citocromos que están presentes dentro de la mitocondria, están activos, se pueden marcar, y se ve la capacidad de que una neurona sobreviva por mucho más tiempo cuando hay presencia de omega 5, aún estando infectada. ¿Qué significa esto? Significa entonces que una neurona es capaz de mantenerse viva y producir energía para poder defenderse. Esto no es exclusivo de la neurona, esto pasa también en el resto de las células, donde el omega 5 puede llegar. De manera que hay una muy buena noticia por el hecho de que este producto desarrollado en Israel, y que existe solamente en Israel y en México, y hay una distribución creo que en Paraguay, puede ser un producto que con el aporte de la nanotecnología sea una ayuda a los pacientes que quieran protegerse y tener un sistema
todos los sistemas más protegidos, ¿no? Sabemos que el cerebro, las neurotrofinas ayudan a que la neuroplasticidad, esta capacidad que tienen las neuronas de poder generar más conexiones, estén estimuladas. Pero para que eso ocurra, para que se puedan generar más conexiones, millones de conexiones, tiene que haber una neurona sana, que no esté oxidada o que no esté inflamada. Para eso entonces tenemos que protegerla. Este producto que es esta base de omega 5 nanoemulsificado, aquí se llama Granagar, está siendo estudiado en todos estos centros de alto prestigio aquí en México. Ya hay 3 estudios en publicación, uno en esteatosis hepática y otro en Parkinson. Y ya sabemos, en Israel se terminó uno en humanos en esclerosis múltiple, en donde se ve que la capacidad de recuperar la memoria en los pacientes con esclerosis múltiple, que también se asocian en Parkinson y en Alzheimer, fue muy positiva, hecho por un neuroinmunólogo, el doctor Carusis, en el mismo centro de asistencia. Entonces, gracias a la nanotecnología, se puede llegar a todo el organismo, se puede proteger, se puede mejorar la condición proinflamatoria que tiene la diabetes y prooxidativa, se puede también proteger esto mismo en el paciente con edad, y tenemos entonces un sistema donde se incluye el cerebro, pues, con más posibilidades de que no sufran más daños. ¿Cómo se indica el omega 5 nanoemulsificado de Granagar? En prevención se indica una sola cápsula al día y 2 cápsulas en caso de haber una patología asociada. De por vida, ¿no? Es decir, una persona que quiera protegerse, pues tiene que hacerlo de por vida. Como es un producto absolutamente natural, no tiene mayor complicación y puede combinarse con cualquier otra terapia. Muchas gracias.